quién estás honrando. Yo no descansaré hasta que vea a Dios descansar en medio de mi generación. Una iglesia bajo la unción es una que dice: quiero ver a Dios en mi generación. Quiero aprovechar el tiempo y hablarte sobre la iglesia bajo la unción. La iglesia de Jesucristo, la iglesia local. ¿Cuántos de ustedes son pastores? Levanten su mano derecha los que son pastores. Súper. ¿Cuántos son líderes en su iglesia? Ok. ¿Cuántos son apóstoles, profetas? Poquito debajo del Espíritu Santo, más o menos. Muy bien, pues la mayoría está en un área de servicio activa y eso me encanta. La unción bajo la iglesia bajo la unción. Este 2023 es un año de la unción y hay dos frases que están haciendo eco en nuestros corazones. La primera, repita conmigo: con menos haremos más. Y la segunda frase es: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? Y te daré descanso. ¿Alguien lo puede creer? Éxodo capítulo 33. Es impresionante cómo esa sección de versículos se titula La gloria del Señor. Así se titula esa sección de versículos en Éxodo capítulo 33. En el versículo 17, léelo conmigo en la pantalla, dice: haré lo que tú has pedido, porque ciertamente cuentas con mi ayuda y eres mi amigos de Dios. Eres mi amigo. Moisés le había preguntado a Dios: pero ¿cómo voy a saber que estás conmigo? El pueblo sabrá que estás con nosotros. ¿Cómo las demás naciones sabrán que tú nos estás ayudando? Y la respuesta de Dios a Moisés es: tranquilo, tú eres mi amigo. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes no solamente son mis siervos, ustedes son mis amigos? Una cosa es que yo diga: yo soy amigo de Dios, pero otra cosa es que Dios diga: tú eres mi amigo. Me encantó la versión que el apóstol compartió sobre el Espíritu del Señor me ha ungido. Las palabras de Jesús, ¿no? Está sobre mí, citando las escrituras del profeta Isaías. Pero la versión que ella dijo: me ha escogido. Un ungido es un escogido, es un amigo. El deseo y el anhelo de Dios es que su presencia habite en medio de los hombres de generación en generación. Si tuviéramos que resumir unción en una sola palabra, es la presencia de Dios en nosotros, en medio de nosotros. Una cosa es que Dios descanse o nos dé descanso primero. Una cosa es que Dios te dé reposo y descanso, en el que somos salvos y en quietud y confianza está nuestra fortaleza. Pero otra es que Dios descanse sobre una persona. Y otra, número 3, es que Dios descanse sobre un lugar. Pero otra es que Dios descanse sobre una nación. Y creo que en este 2023 veremos a Dios descansar en México. Veremos a Dios descansar sobre sus amigos. ¿Alguien me está escuchando acá? Y que se levantará una iglesia bajo la unción que diga: yo no descansaré hasta que vea a Dios descansar en medio de mi generación, en medio de mi tiempo. En este tiempo en el que vivimos, ese ha sido el sueño de Dios desde el principio. Huerto del Edén: comunión, contemplación, adoración, coinonía entre Dios, Adán y Eva. Vemos el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo en Éxodo. El mismo Jesús en el Evangelio de Juan habla de que el Espíritu que mora en nosotros y estará en nosotros, con nosotros, en nosotros. La Biblia empieza
con Dios habitando en medio de nosotros, y termina en el capítulo 21, previo al capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ese es el sueño de Dios, el plan de Dios. Escucha, la obsesión de Dios, el celo de Dios. Me encanta cómo la Escritura dice que desde el principio así estaba planeado. También el Señor, Hechos capítulo 15, versículo 6, versículo 16 al 18. Los apóstoles y ancianos en Hechos 15 hablando sobre la salvación a los gentiles, y se levanta Jacobo, toma la palabra y recuerda las palabras que el profeta había predijo. Después de esto regresaré y reedificaré la casa de David que quedó derrumbada, reconstruiré sus ruinas y las restauraré, para que encuentren también al Señor los gentiles que llevan mi nombre. Esto lo dijo el Señor, el que da a conocer el plan que tenía trazado desde él. La Biblia empieza con este sueño de Dios, termina con este sueño de Dios. Ahora tú y yo sabemos que ese tabernáculo de David no es un lugar físico, sino somos nosotros como templo del Espíritu Santo. Y aquí es donde entra uno de mis personajes favoritos en escena. Un hombre de pasión, pero también un hombre de destino, llamado David. David hizo del más grande sueño, el sueño antiguo, dicen los estudiosos de la Biblia, el sueño más grande, la pasión, la obsesión de Dios, lo hizo suyo. Salmos capítulo 89, versículo 20, esta palabra es clave. Hallé, voltea con tu vecino y dile: Dios está buscando. Hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa unción. Dios anda buscando a Davides a los cuales ungir con su santa unción. No sé si vinieron a Comisionados 2023, esos hombres y mujeres conforme a su corazón. Hallé, encontré. Dios estaba cansado de los Saúl. Estaba cansado de esos hombres y mujeres, en este caso hombre Saúl, que les importaba más su aspecto y lo que pensaran los demás de él, de ellos, que cumplir el sueño de Dios, que alinear su corazón al corazón de Dios como pocos hombres lo habían hecho. Dios estaba buscando a un David. David significa amante, significa amoroso. Dios tiene un sueño. Es el sueño más grande de Dios. Es lo que consume su corazón. Habitar en plenitud con su pueblo de generación en generación. A David este sueño lo cautiva. Lo cautivan, lo obsesionan, lo protegen, lo enfocan dos cosas. Uno, la belleza de Dios. Un lugar de adoración 24/7, una contemplación permanente de la belleza de Dios, de la expresión del Dios viviente. No una relación a distancia, sino una personal, una cercana. David como rey sabía que todas las necesidades del hombre, de su pueblo, se podrían resolver en la contemplación de la belleza de Dios en toda su plenitud. Lo obsesiona la belleza de Dios, pero lo obsesiona una visión generacional. Yo me imagino, es mi mirada, como los apóstoles dicen, que David debió de haber escuchado sobre el tabernáculo de Moisés y cómo la presencia de Dios moraba en medio de ellos, sobre este sueño de Dios de habitar en medio de su pueblo. Y David se propuso en su corazón darle a Dios ese sueño. Yo me imagino a David diciendo: este privilegio no se lo puede quedar otra generación, tiene que ser para mi generación.
Yo lo tengo que vivir, tengo que estar allí, no me puedo morir sin ello. Salmo capítulo 132. No cerraré mis ojos, no voy a descansar, ni siquiera voy a parpadear hasta que encuentre un lugar en donde pueda edificarle casa al poderoso de Jacob, al poderoso de Israel. Este sueño lo consumió. Salomón le recuerda a Dios, a su padre David. ¿Qué relación tenía David y Dios como para que Salomón le recuerde a Dios, a su padre que ya había muerto? Yo quiero que mis hijos vean el tipo de relación que yo tengo con Dios, y que un día cuando ellos oren le digan a Dios: Dios, recuerda a tu siervo José. No le dice al rey David, no le dice al sacerdote David, le dice a tu siervo, porque escúchame, no hay más grande título que el de siervo. No hay más grande título que el de un David que sirvió a Dios y lo hizo su prioridad, mucho más allá que cualquier otra cosa. Quiero ver a Dios en mi generación. No sé si tú te puedas unir a ese mismo sentir. Una iglesia bajo la unción es una que dice: quiero ver a Dios en mi generación. Es una que dice: quiero ver a Dios descansar en mí, descansar en mi iglesia, descansar en mi nación. Una iglesia bajo la unción es una que hace la presencia de Dios su máxima prioridad. Y de todo el proceso de David para cumplir estas dos cosas, la belleza de Dios y una visión generacional, tú y yo podemos sacar varios aspectos de una iglesia bajo la unción. Número uno, una iglesia bajo la unción tiene que ver con cómo tú y yo tratamos la presencia de Dios. Primer tabernáculo después de Egipto se establece en Silo. Elí es el sacerdote y el juez del pueblo por más de 40 años. Pero Elí tenía 2 hijos, y la Biblia describe a estos 2 hijos de Elí como hombres que no conocían a Dios. La pregunta es: ¿cómo Elí podía ser un sacerdote? ¿Cómo su padre podía ser un sacerdote? Y estos 2 muchachos no conocer a Dios. Dios le hace una pregunta muy fuerte a Elí como padre. Creo que es una pregunta que, como padres espirituales que muchos de nosotros somos, Dios nos puede estar haciendo en este tiempo. Y les hace la siguiente pregunta: ¿por qué has honrado más a tus hijos de lo que me has honrado a mí? Voy a tomar agua porque ya se me está secando la garganta. La pregunta que Dios le hace a Elí, la pregunta que nos hace a nosotros es: ¿qué estás honrando? ¿A quién estás honrando? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu prioridad? Elí y sus hijos mueren a temprana edad, como Dios lo había declarado antes de tiempo. ¿Cómo estamos enseñando a nuestras generaciones a tratar nuestra actitud ante la presencia de Dios? Cuando en mis tiempos ni siquiera existían, pero íbamos a estar con iPads en la iglesia. Yo recuerdo que mis papás me ponían a ayunar, nos ponían a ayunar los domingos desde chiquitos. Ahorita estamos como iglesia en 21 días de ayuno y oración, y mi hijo de 8 años está ayunando. Y ayer mi esposa se bajó a la tienda y el niño de 3 años, Emilio, le pidió una paleta, y mi esposa le ofreció algo a José Gadiel. ¿Y tú qué quieres, José Gadiel? Y José Gadiel no se le olvidó y volteó y dijo: no, yo no puedo. ¿Por qué? Porque estoy ayunando. ¿Cómo estamos enseñando a nuestras generaciones a tratar la presencia de Dios? ¿Cómo estamos enseñando a nuestros adolescentes en la iglesia, a nuestros jóvenes y jóvenes adultos en la iglesia a tratar la presencia de Dios? El arca del pacto, después de que Elí muere, es llevada al templo por los filisteos de su dios Dagón. Al día siguiente encuentran a este Dios en el piso, roto, inclinado, con las manos rotas, postrado.
Por temor, los filisteos llevan el arca del pacto a la casa de Abinadab y allí se queda por 20 años. Ahora, imagina, David se instala como rey después de conquistar la fortaleza de Sión. Lo primero que hace es preguntar dónde está el arca, tomar 30,000 de sus mejores hombres e ir por el arca. Llegan a la casa de Abinadab. ¿Cómo trata David al arca en ese momento? La trata igual que los filisteos la trataron. Y la sube a un carro arrastrado por bueyes en el camino. ¿Cómo trata Usa la presencia de Dios? Buenas intenciones, ganas de servir. ¿Las intenciones de David eran buenas? ¿Las de Usa eran buenas? Pero no sabían cómo tratar la presencia de Dios. Y Usa le pone la mano al arca y cuando se la pone, ¡pum!, cae muerto. Se entristece David. No sabemos cómo tratar la presencia de Dios. Lo peor que te puede pasar como pastor, apóstol, líder, hijo de Dios, siervo de Dios, es que la presencia de Dios visite tu iglesia y tú no sepas cómo tratarla. ¿Y qué hago con los milagros? Y Dios te quiera dar riquezas para que compres propiedades y construyas edificios, pero eres un mal administrador. No sabes cómo tratarlo. Estrategias pero sin revelación. Este es un tiempo para liderar bajo la unción y no liderar con colmillo. Porque a veces ahora es de que ya sé cómo mastica la iguana. Le dejo de hablar una semana y después regresa. Pastor, un consejo. Te voy a dar un consejo. Déjalo ir y si es tuyo, va a regresar. No es con talento, no es con ejército, no es con fuerza. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios en ti, y a través de ti vas a ir y hacer discípulos, pero bajo la unción del Espíritu Santo sobre ti. Sana enfermos, saca fuera demonios, liberta al cautivo, predica el evangelio a los pobres, anuncia que este es el año del favor de Dios. Iglesia, 2023 es el año del favor de Dios para nosotros. Años el arca en la casa de Abinadab y no hizo nada. 3 meses en la de Obededón e hizo todo. Diferencia. Obededón supo cómo honrar la presencia de Dios. Honró más a Dios que su propia comodidad, que al mismo, que a su familia hasta cierto punto. Una de nuestras principales funciones es enseñar a nuestra familia a honrar a Dios. $20 años en la casa de Abinadab. La presencia de Dios puede estar en un lugar y tú ni siquiera darte cuenta que allí está. Tengamos cuidado con el cristianismo moderno, con el evangelio de fantasías. 3 pasos para que crezca tu iglesia. 5 estrategias para restaurar tus finanzas. Si no quieres venir a la iglesia, conéctate en línea. Ya eso se acabó, ya se acabó. No puedes ayunar, nunca has ayunado. Escoge el ayuno que más quieras, que más te propongas, tranquilo. Ya me imagino a Mardoqueo diciéndole eso a Esther. Tranquila, Esther, todo va a estar bien. Si no quieres, si te da ataque de pánico,
Si te da miedo, tranquila, Esther, alguien más va a venir y lo va a hacer. Dice la Biblia que nuestros esfuerzos sin el Espíritu Santo son como trapos de inmundicia, vanos. Número 2, la iglesia bajo la unción no escoge el camino rápido, fácil y sencillo. Escoge el camino sacrificial y difícil. Este es el camino de adoración para nuestro Dios. Tú y yo ya no levantamos animales, gracias a Dios. Aquí los domingos no le estamos cortando la cabeza a carneros ni nada de eso. Pero sí, tú y yo somos el sacrificio vivo, santo, puro, agradable delante de nuestro Dios. Cuando David escucha que Dios estaba bendiciendo a la casa de Obed-edom, va por el arca del pacto, empieza este viaje de regreso a la ciudad de Jerusalén. Pero ojo, cada 6 pasos se detenían y levantaban un sacrificio para Dios. Cada 6 pasos. ¿Cuánto creen ustedes que tardó el viaje entre la casa de Obed-edom y Jerusalén? Ahora, yo no promuevo las reuniones de 7 horas con el evangelio eterno y las canciones de toda la noche sin parar. No te estoy diciendo que vayas y hagas eso, pero a veces tenemos que darle libertad al Espíritu Santo y que el tiempo no importe. 3 me escucharon. A veces tenemos que darle libertad al Espíritu Santo y que el tiempo no importe. No escojamos el camino fácil, escojamos el difícil. Yo sé que todo es por gracia y que Él ya hizo todo sacrificio por nosotros. Pero creo que un corazón de adorador busca levantarle a Dios un sacrificio puro, santo, vivo, agradable, que esté a la altura de lo que Dios hizo por él, que esté a la altura de lo que Dios hizo por nosotros. David entró alabando a Dios de una forma extravagante. Su esposa lo critica y le dice: mira cómo te ves. David, que se había puesto el efod, se lo quita y danza de una manera enloquecida y dice: aún me haré más vil delante de la presencia. Lo criticaron. ¿Es fácil que te critiquen? No, pero acostúmbrate. Y deja de contestarle a los haters en Facebook, por favor, porque te rebajas a su nivel. David no se puso a discutir con su esposa. Alguien diga ay. ¿Sí desayunaron? ¿Todo bien? ¿Tomaron un cafecito? ¿Sí? ¿Les hicieron un masajito? ¿Lo sobaron? Para que después nosotros les echáramos 2, 3 pedradas. Pero mi pregunta es: si podemos construir, preparar auditorios cómodos, también estos reflejan al Dios de excelencia que tenemos. El palacio era excelente. Tiro ayudó, Hiram, el rey de Tiro, amigo de David, y su alianza con Salomón. Sé que después les van a predicar de esto, pero el cedro, el pino más fino, la piedra labrada en cantera, forrado todo con oro, era excelente. Pero no importa más lo externo que lo interno. ¿Qué era el palacio de Salomón más embellecido que tú quieras sin el arca del pacto dentro? ¿Qué era? ¿Dónde están los mártires? ¿Dónde están los bienaventurados porque no tienen nada?
Enseñémosle al cristiano que Dios le quiere bendecir y prosperar en sobre y abundancia, y la unción bendice. Alguien diga amén. En todas las áreas de tu vida. Pero el camino de la unción no es uno fácil, es uno difícil. Padre, cité hace un momento 132 versículo 1. Dios recuerda a David tu siervo y lo mucho que él sufrió. ¿Cuánto sufrió David? El rechazo de sus hermanos, la persecución de Saúl, la distancia de su amigo Jonatán, haber sido causante de la muerte de 70 sacerdotes porque él mintió, metido en la cueva de Adulam con 400 sicarios. Yo estuve la semana pasada o antepasada en Sinaloa cuando capturaron a este, pues al que ustedes ya saben, al ratón, pues. Cuando el gato capturó al ratón. Así estaba yo. ¿Y cuándo te regresas? No, es el año que entra. No hay prisa. No pasa nada. Imagínate a David en esa cueva con puro delincuente. ¿Quién me diera de beber del pozo de Belén, agua del pozo de Belén? Él tenía sufrimientos, él tenía anhelos y deseos personales no cumplidos. La rebelión de sus hijos, mata a Urías, el hijo que iba a tener con Betsabé muere a causa de su pecado. Tanto que él sufrió y vivió, porque si tú te propones levantar un lugar de adoración para Dios, una casa que glorifique su nombre, que la unción llene tu casa, llene tu iglesia, llene tu templo, vas a despertar el celo de Dios. Dios hará pacto contigo, pero vas a también levantar la ira de Satanás en tu contra. Y en el infierno se pondrá un letrero que diga se busca. Pero el mismo libro de los Salmos dice que las aflicciones del justo son muchas, pero que de todas ellas te librará el Señor. ¿Alguien me está escuchando predicar aquí? Muchas son las aflicciones del justo. Alguien haga ruido. Que te persigan, que te critiquen, que te vituperen. De ellos es el reino de los cielos. De ellos es la unción. De ellos es lo nuevo. De ellos es la gloria. Nadie se quería enfrentar a Goliat y se levantó David para hacerlo. Una iglesia que diga yo arrebato el desafío. Pastores y líderes que digan esa es mi bendición, no es de nadie más. Número 3, ¿vas bien conmigo? Haciendo las cosas diferente. Cuando David levanta después de una tienda un tabernáculo, vamos a la escritura, segunda de Samuel capítulo 6 versículo 14 y 15. Y si está por ahí Abraham en el piano, puede venir conmigo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. ¿Con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Tú y yo tenemos un problema en muchas ocasiones de andar viendo en redes sociales, leyendo en libros y buscando en otros lugares, viendo cómo están haciendo las cosas y yendo nosotros a hacerlas igual. Es algo que Dios me está hablando a mí. Si te queda el saco, póntelo. Pero a veces preferimos los palacios en lugar de los desiertos. Y en los palacios no se forman a los reyes, se forman en los desiertos. Y la columna de fuego y la nube no estaban en los palacios, estaban en el desierto.
y en el desierto están los más grandes oasis. Y en el desierto Dios prosperó a Abraham cuando se dividió de Lot. En el desierto, en el dolor, es donde tú más experimentas la gloria y la unción de Dios. Y Dios no envió a Juan el Bautista a hacer iglesia en el auditorio más elegante de su ciudad. Lo mandó al desierto a que le predicara a la gente y les dijera: raza de víboras, animal rastrero. No, esa es otra Biblia, perdón, me equivoqué de iglesia. Te estoy hablando a ti. No. Hagamos las cosas diferentes. ¿Me estás escuchando? Hagamos las cosas diferentes. Va de nuevo, hagamos las cosas diferentes. No tengas problemas de identidad, hagamos las cosas diferentes. David se puso el efod de un sacerdote porque ese día David dejó de ser rey y pasó a ser un sacerdote. Ya no había sacerdotes del linaje de Aarón, ya no estaba Elí. David dijo: yo voy a saber cómo tratar la presencia de Dios. Pero cuando fue necesario, David dejó de ser rey para ser sacerdote, para que Dios fuera el rey. Dios, siéntate en la silla de rey, yo solo seré el sacerdote. 3 me están escuchando. Dios, predica en mi iglesia, yo me escucharé a escuchar. Dios, tú canta en la alabanza, yo me levantaré a adorarte. Sé tú el rey y yo el sacerdote. Sé tú el rey y yo el sacerdote. Sé tú el rey y yo el sacerdote. Y cuando hagamos eso, la gloria llenará la casa. Quédate de pie, póngase de pie, póngase de pie. Porque David dijo: yo no quiero un éxito ministerial, yo quiero un legado para mis generaciones. Yo no quiero una iglesia de 10,000 personas. Si Dios me la da, aquí estoy. Será una consecuencia, será un fin, pero no será un medio. Yo lo que quiero es legado. Quiero que mi hijo, como Salomón, ore a Dios como Salomón oró. Quiero que mis generaciones experimenten la presencia de Dios en medio de ellos, como lo hicieron las generaciones de David. Hagamos las cosas diferentes. Hagamos de nuestra visión 2023 que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Número 4, renovaron su adoración. Renovamos nuestra adoración. Ya no había atrios, lugar santo, lugar santísimo. Había libertad. 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 David no era de la descendencia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví. David dijo: si yo levanto el tabernáculo de Moisés y no el de David, yo no soy bienvenido. Y yo no me la quiero perder. Yo no me quiero perder la fiesta. ¿Dónde está David? No ha venido en 3 días. Seguramente danzando con su amigo Asaf, locos dentro del tabernáculo frente al arca del pacto. Ahí dormía, ahí comía, ahí jugaba, ahí soñaba, ahí disfrutaba. En pecado me concibió mi madre. No me importa, pequé, hice cosas equivocadas, soy imperfecto, pero Dios ha aprobado que yo esté en el tabernáculo de día y de noche. ¿A quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Y fuera de ti nada deseo. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. 3 me están escuchando. Si te tengo a ti, lo tengo todo. 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 David estaba profetizando sobre la iglesia de este tiempo y estaba diciendo así, chinflando: todo lo que respire alabe a Jehová, con salterio y con arpa, con júbilo, con trompetas, con címbalos resonantes. Así adorará la iglesia bajo la unción en el 2023.
David estaba viviendo el futuro y trayendo el futuro a su presente. David era de otro tiempo. Entonces la escritura no dice que en este tiempo se restaurará el tabernáculo de Moisés, se dice que en este tiempo se restaurará el tabernáculo de pero dice otra palabra que yo la he hecho mía. Hebreos capítulo 10 versículo 19. Léalo conmigo en la pantalla. Hebreos 1, 2, 3. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este 2023 yo voy a ir detrás del velo. ¿Alguien me está escuchando? Más allá del velo. Haré lo que no he hecho para ver lo que aún no he visto. Mi iglesia, nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo Redime, vivirá este 2023 la gloria que nunca antes hayamos vivido. La gloria postrera será mayor que la primera. No, tres me están escuchando. La gloria postrera será mayor, mayor, mayor.